yo quería, al hilo, ayer cuando llegué a casa y estaba yo muy... Bueno, me pareció que ayer estuvo muy bien la jornada, hoy también tiene muy buena pinta y creo que está resultando muy interesante. Llego a casa y me empiezo a mirar pues esto que hacemos los ordenadores y las últimas noticias, y entonces me encuentro un vídeo que está teniendo muchísimo éxito en YouTube. Y que entré en él porque era de los más vistos en el día de ayer, y entonces digo, bueno, voy a ver qué pasa. Y entonces era una mujer en la Gran Manzana, en Nueva York, que durante 10 horas camina por la ciudad de Nueva York y va vestida pues de negro, bastante tapada. Quiero decir que es bastante joven, pero no joven, quiero decir yo. Pero va caminando y es todo lo que le van diciendo los hombres a lo largo de las 10 horas. Se recoge en un vídeo, en el vídeo ese, todo junto, claro, o sea, no están las 10 horas, o sea, es cortito el vídeo. Y aconsejo verlo, yo ya no sé cómo, no estoy de acuerdo en llamar micromachismos, aunque esto es como algo que hemos vivido todas, creo, en mayor o menor medida, quiero decir, pero aquí queda muy didáctico porque lo recogen en muy poco espacio y todas las barbaridades, o unas más normales, pero en general es molestar a la mujer cuanto menos, o sea, un machismo exagerado y queda evidente y didáctico. Es cierto que ayer vimos grandes machismos, o sea, aunque la jornada es de micromachismos, por ejemplo, es brutal la violencia de género. Esta es ya el colmo de la brutalidad del machismo. Es verdad, también ayer vimos como el machismo laboral, es que está siendo tremendo. O sea, la pérdida de derechos es enorme, pero es que la pérdida de derechos laborales de las mujeres es total. O sea, quiero decir, están más preparadas y sin embargo tienen peores trabajos, peores salarios, están absolutamente discriminadas. O sea, lo contó muy bien ayer Almudena. De todas maneras, yo voy a introducir esta mesa porque tampoco quiero pasarme. Y claro, es verdad que esto que hemos llamado micromachismos están más aceptados. Y lo que pasa es que nos perjudican enormemente porque no nos permiten seguir avanzando en la igualdad. Hoy esta mesa sobre todo va a hablar de los agentes socializadores que tenemos y cómo se está produciendo el machismo y el micromachismo, sobre todo en el ámbito de la familia, y nos hablará Rafael Soto, cómo se está produciendo también en el ámbito de la educación, en todo el ámbito de toda la vida, la larga vida en que nos formamos en la educación. Luego se verá también en el lenguaje y por último en los medios de comunicación. Es cierto, ahora presentaré a los y las participantes en esta mesa, que ayer salieron mucho también estos ámbitos, es decir, que fue evidente la desigualdad que hay en la educación universitaria. Nos hablaron muchísimo, toda una ponencia sobre este tema con muchos datos. Es cierta también, o sea, todas las áreas está sucediendo en los medios de comunicación. Nos contaron el sexismo que está ahí en el deporte y analizaron los medios de comunicación periodística y luego, bueno,
salieron muchas preguntas en el debate sobre todo sobre el sexismo en el lenguaje. Yo voy a presentar, porque van a hablar ellos, a las y los ponentes. Por un lado hablará Rafael Soto, que yo voy a presentar brevemente. Él es trabajador social y yo creo que hay una parte, o sea, ha trabajado en muchos ámbitos, en el ámbito de las drogodependencias, pero hay una parte que yo quiero resaltar sobre todo de él, que es de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Y bueno, es de los hombres que colaboran directamente en que avance la igualdad de género y están muy implicados, su asociación está muy implicada. Ha escrito recientemente el libro Homo Circus, que es sobre del macho al hombre en construcción. Por otro lado, en segundo lugar, hablará Marta del Pozo, que es, la conocéis muchas de las personas que estáis aquí. Es doctora, ella es de la Universidad de Salamanca, es doctora en Derecho Procesal y, sobre todo, ella es muy relevante los estudios interdisciplinares de género y de políticas de igualdad de la Universidad de Salamanca, y ella es la secretaria de la comisión académica. Desde luego, este máster y los estudios que realizan son una referencia a nivel de España, y ella es muy muy brillante, ya la veréis. Ella ha trabajado mucho la violencia de género, y yo le quiero resaltar también es que es de la Red Feminista de Derecho Constitucional, además de la Red Genet. Luego, Mercedes Bengoechea, muchos también la conocéis. La verdad es que es de las pioneras en lenguaje no sexista, es decir, los mejores materiales para cómo escribir con lenguaje no sexista los ha hecho ella. Con el Instituto de la Mujer ha trabajado todo el programa Nombra, y os aseguro que tiene siempre todas sus discrepancias con la Real Academia de la Lengua, es profesora, ha sido decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá de Henares, y sabe muchísimo de lenguaje no sexista, y ahora explicará las nuevas formas, porque todo va adaptando nuevas formas. Y luego ya por último tenemos a Ana Requena, que trabaja en el diario.es, que ha trabajado con anterioridad en el Diario Público, la revista Tiempo, Europa Press y Ameco Press. Es coautora del libro La comunicación de género e inclusiva en tiempos de crisis, y sobre todo también coordina el blog de micromachismos, y ayer la tiene siempre, pero que ayer en ese blog daba mucha difusión de estas jornadas. Y nada, es que había varios vídeos con algunas de las ponencias. Y sin más, ya doy la palabra a Rafael Soto. Buenos días. A mí me da un poco de corte estar por aquí, porque tengo el peor currículum, con diferencia. Lo que pasa es que es verdad lo que se dice, que se cumple, que los tíos necesitamos mucho menos currículum para llegar a cualquier sitio. Y es jocoso en parte, pero en parte también una vergüenza. De verdad, porque yo lo primero que apunté fue que la primera vez que escuché hablar de micromachismo fue 13 años después que Bonino lo hubiera dicho. Voy a ponerme las gafas, que no veo nunca nada. Yo ya tenía 37 años y mi hijo mayor ya tenía 14 años, y fue la primera vez que yo escuché hablar de micromachismo. Y fue a raíz de que me plantearan trabajar con hombres con temas de género, con lo cual ni siquiera había sido una cuestión personal la que me había... Eso me da bastante corte, y la verdad es que me siento el último que ha llegado aquí al cotarro este, ¿no?
a raíz de estudiar para trabajar, pues sí me doy cuenta de que es una cuestión que yo no tengo mucha idea. Había estado en ONG, había estado en muchas asociaciones, incluso he estudiado trabajo social. Y posteriormente, cuando empecé a estudiar esto, me di cuenta que había habido profesoras feministas en mi curso, pero yo no me había enterado mucho de muchas cosas, ¿no? Y me sigue pasando que tengo que hacer el esfuerzo de repetirme los nombres de mujeres para acordarme. No estoy programado ni preparado para eso. A raíz de trabajar con hombres, con el tema de género, me tengo que enterar de muchas cosas y empiezo a ir a muchos sitios a ver cómo va el tema. Y en 2006, hace 2 días, como quien dice, pues escucho a Bonino hablar en Málaga sobre una estadística que habla de la violencia de los hombres, ¿no? Y dice que hay un 7,5% que tiene... ¿Esto dónde se da? ¿Hacia dónde disparo? Ahí está. Ahí está. Funciona. Hay un 2% de hombres que están con el rollo igualitario, que se han enterado, que están de una forma efectiva y consciente trabajando en eso. Hay un 7,5% que entraría en una estadística de hombres que usan una violencia psicológica de una forma habitual y un 2,5% que están en la violencia física. Esa es su estadística, la que plantea él. Y a mí me llama la atención todo el 88,5% que queda, el 88% que queda en medio. Eso es lo que me llama la atención, porque resulta que tengo la impresión de que si ese 88% se decanta hacia un sitio o hacia otro, las cosas cambian totalmente. Cuando muchas veces el punto de mira lo tenemos puesto en la parte de la violencia, ¿no? Porque es importante. A raíz de estar trabajando y después de esta estadística, me dio por hacer un pequeño ejercicio con hombres en 2 grupos que yo estaba trabajando. Uno fue en un grupo de hombres de crecimiento personal con perspectiva de género y otro era un grupo de hombres agresores, ¿no? Y aparecieron, les pedí a la gente que se situaran dentro de esos círculos concéntricos. Si me siento muy maltratador, estoy en el centro; si me siento poco maltratador, fuera. Y salvo uno muy narcisista que se pone en medio, el resto de la gente está intentando evitar definirse como maltratador. Y nos va diciendo eso, que es una palabra que tiene un contenido legal muy peligroso. Si yo soy maltratador, ya me pueden condenar, ¿no? Fuera del planteamiento de que maltratador es quien trata mal, ¿vale? Después, en otro círculo, le planteamos el tema del machismo y la gente empieza a tener una fuerza centrífuga de esas, ¿no? Y se va separando, nos vamos separando y nos encontramos fuera o muy lejos, o algunos dicen, pues sí, yo hay veces que... Pero como una cuestión de que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Y al hacer el último ejercicio, para definirnos como igualitarios, todo el mundo estamos de acuerdo, la igualdad nos encanta. Pero esto es en el grupo de hombres con cierta conciencia, cierta búsqueda, y en el grupo de hombres agresores, condenados por violencia de género. No es que no agresores porque se lo dice nadie, sino estaban hasta condenados, ¿no? Entonces, el planteamiento nos confirma la necesidad de trabajar en redefinir cosas, en reexplicarlas, en decírselas a los hombres, porque como nos decían antes, no nos enteramos con facilidad, en trabajar con el 88% y en trabajar desde lo pequeño, ¿vale? Entonces, de lo que vamos estudiando es cómo hay un trabajo urgente y, como me dijeron aquí, pues habla de cuestiones que no son de la violencia, que otra persona la va a hablar, pero porque además la violencia muchas veces no se define como tal, ¿no? Y vemos que hay una cuestión urgente en cualquier proyecto que quiera trabajar y una cuestión muy importante, que es cómo aprendemos a comprometernos con la igualdad, ¿no? Entrando en lo de los micromachismos y en el hogar, pues vemos que los micromachismos tienen que ver con que haya una posición concreta, que es la que nos dice el patriarcado que tenemos los tíos, que es por encima y con el mundo a nuestros pies, ¿no? Nos plantean que ese es el desequilibrio, que ese desequilibrio es la normalidad, y nos dicen también que cualquier ataque, cualquier intento de ponerlo en igualdad, eso es un ataque para nosotros, ¿no? Es una ruptura del equilibrio que existe, ¿no? ¿Vale? Y cuando empecé a escribir sobre esto, que lo he reescrito muchas veces, me estaba oponiendo a cosas que me habéis dicho que escribiera, ¿vale? No tienes que hablar de esto. Pues yo me oponía, y en muchos casos
mi hijo me contaba, hemos hecho la cuenta de qué profesores y profesores le caían mal y con cuáles había tenido problemas, y salvo un Edipo que hubo por ahí, todas eran mujeres. Todas con las que se había llevado mal o con las que le había molestado que le dijeran cosas a las mujeres, ¿no? Nos dábamos cuenta de eso, ¿no? ¿Vale? El micromachismo en el hogar, pues habitualmente es una cosa ya tradicional, es una cosa que está pues en esas imágenes que recoge Luis Otero de toda la vida, de cómo ha habido una configuración de cómo estaban, ¿no? Lo vemos en muchos usos, en muchas frases, en muchas formas de amarse dentro de casa. Lo vemos en las bromas, en el humor superficial o prepotente que se da. Y lo vemos también, sobre todo, en cómo nos hablamos y cómo nos tratamos, cómo nos dirigimos, cómo nos callamos, cómo entonamos las cosas que decimos, ¿no? ¿Vale? En el hogar, una palabra muy clave tiene que ver con la palabra comodidad, que es algo que cuando yo trabajo con los grupos de hombres casi siempre decían, pero es que si yo no estoy mal. Lo que pasa es que ella se enfada, yo estoy bien. O sea, una salida de la comodidad. Esto es una cosa tan obvia, pero escucharlo es casi lo más habitual, ¿no? Lo que no vemos tan habitualmente es que eso va en detrimento de cómo están las demás personas, sobre todo las mujeres que están a nuestro alrededor, ¿no? ¿Vale? Y en muchos casos lo que detectamos es que ese momento crucial de la adolescencia, donde tenemos que decidir si seguimos siendo niños o somos hombres, pues no todo el mundo cruzamos esa frontera, ¿no? Y nos quedamos siempre en el planteamiento de que tengo que ser cuidado y tengo que hacerlo pues de una forma pues inteligente y astuta, ¿no? Había un chico que se llamaba Juan en Puente Genil, en el instituto, que decía que él hacía la cama cada 15 días, porque así recibía un elogio, una felicitación. Porque si le hacía todos los días y se olvidaba una, le regañaban. Entonces la estrategia estaba muy clarita y le funcionaba muy bien. Otra cuestión es que las consecuencias con el tiempo del abuso sobre otra persona pues le podrán llegar, ¿no? Yo tengo la sensación, o lo que hemos ido estudiando, lo que hemos ido viendo, es que los micromachismos se aprenden en casa desde que nacemos y no son porque nos socializamos, sino son para socializarnos, para poder encajar en este mundo que es así, ¿no? ¿Vale? En realidad, dependemos de las personas que nos cuidan y quienes nos cuidan tienen el mundo así estructurado, ¿no? Y es una cuestión de ir contra la tradición. Igual que un señor me decía en el grupo de agresores, mi abuelo fajaba a mi abuela, mi padre fajaba a mi madre y yo le he pegado a mi mujer. Esto ha sido así. Pues otras muchas costumbres concretitas tienen que ver con imitar a las personas que tenemos delante. Pero esa imitación muchas veces es selectiva, elegimos a quién imitamos, ¿no? Estábamos el año pasado mi mujer y yo en Huéjar Sierra, que lo conoceréis, que es un pueblo de Granada muy bonito, allí muy altito, y se nos acercó una chica de unos 5 o 6 años, se llama Carla, y nos decía, cuando se sentó la estuve dibujando un ratito allí, y la tía se colocaba así para... Y cuando terminé de dibujarla, pues dice, pues ahora yo te voy a dibujar a ti. Me cogió el blog y el lápiz, os voy a dibujar a ustedes. Y miraba a mi mujer y a mí, mi mujer tenía el pelo corto, no llevaba pendiente, me decía... Y cuando ya no aguantó más, dijo, pero a ti te voy a dibujar con el pelo largo y con pendiente, y a ti te voy a dibujar con el pelo corto y sin pendiente. Y entonces mi mujer le dijo, oye, ¿y cómo es eso? Dice, ¿por qué lo va a hacer así? Dice, porque en Hueja es así. Entonces el micromachismo no necesita un argumento, necesita una reproducción, simplemente no necesita que haya ningún argumento, es lo que hay, ¿no? En el hogar, el micromachismo tiene una estructura con espacios concretos, con tareas concretas, con usos dichos, y escribí aquí la palabra abuelas. No con la misma intención que la palabra suegra que ha dicho antes Nuria, sino con el planteamiento de que las abuelas simbolizan mucho la persona que está mucho tiempo y permanentemente en casa, y son las que regañaban a mis hermanas cuando yo fregaba los platos. Y decían, es para ver habiendo tantas hembras que un macho tenga que fregar platos, el día que fregaba cada 15 días el plato. Y daban dinero, a veces en secreto a los varones, y enseñaban a coser a las mujeres. O como escuché en Sevilla una vez, amenazaban con la mutilación genital al niño. Como toques el cepillo, se dice en Sevilla, se te cae el pitillo. ¿Vale? O con la soltería, que corrigió una compañera del profesorado y decía...
la soltería. Si no sabes de la casa, no te casas. ¿Vale? Bueno, hago mucha referencia al tema del hogar, pero no es casual, porque, o sea, al tema de las tareas, porque decimos que mi hogar es el sitio donde en Navidad queremos volver, el sitio del amor, y el amor son cuestiones de obras concretas, cosas que hacemos. El amor no tiene que ver con solamente esa declaración que se hace, es hacer cosas pequeñas, aunque no todo el hacer en el hogar es amor. Ahí yo me he encontrado en mi trabajo y en mi propia vida con mucho hipercontrolador y que las tareas de casa también podía ser un motivo, incluso hacerlas un motivo de control, ¿no? De cómo tenían que ser hechas, de cómo tenía que estar todo, ¿no? Esa historia, ¿no? ¿Vale? Lo que nos hace que de ser un micromachismo a ser algo microigualitario es que haya una intención, que haya un ver a la otra persona, que las necesidades estén presentes y que yo entienda que estoy generando igualdad ahí, ¿no? Bueno, un poquito más. Me llamó mucha atención este año pasado en el periódico 20 Minutos entrevistaban al señor Blecua de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, no sé si lo visteis, y el señor, cuando le preguntaban por el sexismo en el lenguaje, él habló también de cosas de la casa, dijo, hay cosas muy graciosas, él dijo, bueno, no, lo de sexismo, pero hay cosas muy graciosas como la palabra cocinillas. Y entonces yo, curioso, fui y busqué, y cocinillas es el hombre que se entromete en cosas, especialmente domésticas, que no son de su incumbencia. ¿Vale? Entonces, no parece muy divertido, como dice él, pero en realidad que nos eduquen como que no nos incumben esas tareas, que tenemos que conseguir abusar de alguien para que no las haga, que tenemos que ser incompetentes a pesar de que podemos llegar a aprender, ¿no? El planteamiento ahí sería que la palabra poder tuviera más que ver un poco con saber hacer cosas para los hombres. Y eso sería un antídoto para el tema del micromachismo, ¿no? Yo he apuntado unas pocas de propuestas, unas poquitas solamente, que tienen que ver y así podrían ser cientos de cosas, pero unas cuestiones son las que tienen que ver con preguntarnos cosas, y al preguntarnos cosas desactivar micromachismo. Yo hago por escuchar, me estaba hablando aquí antes la ponente y voy escuchando y de repente digo, wow, qué exagerada. Y digo, ¿cómo que exagerada? Sí, es verdad lo que está diciendo. Y de repente me escucho con decir, uy, qué borde. Y entonces es estar en el planteamiento de escucharnos, de pillarnos en cuestiones que parecen que son, no tanto machismo no hay, o estar escuchándonos en eso y preguntarnos cosas, ¿no? En casa estamos yendo al 50%, ¿cómo viviría yo esto si ella me lo hubiera dicho a mí, yo no a ella, y no yo a mi mujer, ¿no? Eso de que hoy por mí, mañana también, o hoy por mí, mañana por ti, ¿cómo sería eso, no? Intentar también desactivar frases potentes, ¿no? Como es que yo soy así, los descuentos, ¿no? Los descuentos, el no tener en cuenta cómo siente, cómo piensa la mujer que está a mi lado, ¿no? Seamos razonables, no debería sentirte así, tantos descuentos, ¿vale? Solo te fijas en lo que no hago, por lo cual cuando me ha dicho, te has equivocado en esto, yo le estoy diciendo, tú te equivocas en que yo me equivoco, o en cómo me dices que yo me equivoco, ¿no? ¿Vale? Es un tema importantísimo. Yo creo que de las cosas que han hecho que yo celebrara hace poquito 25 años con mi mujer ha sido que a los pocos años, muy poquitos, me dijo, yo ya no discuto más contigo. Y creo que me hizo el favor más grande de la vida, ¿no? El primero me lo hizo mi hijo porque me casé de penalti y fue un gustazo por la incapacidad de compromiso que yo tenía. Y el segundo me lo dijo ella cuando me dijo, ya no discuto más contigo. Y entonces me quitó un arma que me hubiera hecho la puñeta toda la vida. Me quedé con lo de enfurruñarme, me quedé con quedarme callado, me quedé con muchas cosas, con miradas, con historias, pero ya, como dijo, yo ya no discuto más contigo. Me quitó, afortunadamente, lo que hubiera podido deshacer la pareja o hacerla un infierno, ¿no? ¿Vale? Entonces, el rehusar estar utilizando esa discusión, pues es muy interesante. Hay un ejercicio que yo lo he trabajado con hombres y con mujeres, sobre todo con hombres, que es muy interesante, que es dibujar el mapa de la casa y observar cosas concretas. ¿Dónde pasamos más tiempo cada persona? ¿Haciendo qué? ¿Qué parcelas están ocupadas con cada ocupa? ¿Por quién? ¿Y a dónde no va quién?
observarlo simplemente, incluso observarlo, vamos, si queremos ponemos esta cámara, ¿no? Y qué emociones se viven en cada sitio, como un tema también importante por lo que supone de podemos estar allí, pero cómo estamos, ¿no? Cómo estamos y cómo lo vivimos, ¿no? Bueno, poco más, porque ya yo no quiero pasarme. Cuando yo empecé a trabajar en esto, me fui a IGE acuñó el término nuevas masculinidades, Antonio García lo acuñó muy inteligentemente, como diciendo que son cosas plurales, que son cosas que tienen que ser nuevas, y él planteó cosas concretas que trabajar, y que se trabajan dentro, fuera y en cualquier sitio, ¿vale? Unas que tienen que ver con la sexualidad, con cómo nos relacionamos, con las habilidades domésticas, con vivir otra paternidad, con superar. A mí me interesa mucho la de la nueva pertenencia, la de ir generando sitios donde la gente llegue y por ponerse de parte de las mujeres no está excluido, sino que tiene otro sitio donde incluirse. ¿Me explico? Porque yo cuando estaba hablando de Antonio Varela, yo digo, qué susto me da ponerme de vuestra parte. Me da susto. O sea, en el caso que, digamos, se pone la cosa seria, igual que dice uno, en el tema del holocausto, qué susto ponerse de parte de los judíos, ¿no? Pues a mí me sobrecoge seriamente, ya no en Afganistán, incluso aquí. Yo tengo la sensación de que digo, alguien sabe que yo estoy por aquí y probablemente pues me vea peor que si no estoy. Pero bueno, aquí estoy. No se lo digáis a nadie. Decirlo bajito. ¿Vale? Intentar definir un poco, pues si nos vamos a decantar por el cursillo rápido de sexualidad masculina que había en mi barrio el otro día, ¿vale? Ese de la izquierda, o nos vamos a decantar por una nueva anatomía en nuestro corazón, ¿no? Un poquito que tenga que ver con vivir esos aspectos que han sido negados y que han sido poco desarrollados, ¿no? ¿Vale? La costumbre que tengo también es intentar, cada vez que busco, por último, esto es lo que cierra, pues intentar, cada vez que encuentro una cita de algo que lo ha dicho un hombre, buscar una que ha dicho una mujer, intentar además aprenderme, que lo ha dicho Anita Rodríguez, que me lo repito, esta la sabéis que es la señora esta de Body Shop, y esta señora, pues me encantó esa frase que la decía en el documental Un paso adelante o algo así se llama, un documental de música muy chulo, y decía ella, hay cosas muy chiquititas que se pueden hacer y que merecen mucho la pena, y pues los micromachismos en el hogar se combaten con microigualdades pequeñitas, ¿no? Poco más. Dejaros el último muestrario de la Cafetería Central de Málaga, donde te explican, el señor que de esa cafetería tenía el asunto de que en la posguerra le fastidiaba mucho tirar el café que sobraba, con lo cual le decía a la gente, ¿cómo lo quieres? Dímelo, porque si te lo pongo más grande y tengo que tirarlo me molesta. Y entonces esta metáfora la utilizamos porque decía Unamuno que el fascismo se cura leyendo, ¿no? Y el racismo viajando, decía Unamuno, me parece, que decía algo así. Y entonces yo estuve pensando cuando veía esto, ¿qué pasa cuando los de Málaga salimos fuera? Pedimos un sombra y nos ponen un sol y sombra, un coñac con anís por fuera. Y vamos a cualquier sitio y no nos entiende nadie cuando decimos estas cosas. E incluso cuando vamos a otros sitios, como por ejemplo a Venezuela, si quieres un americano, le tienes que pedir un guayoyo, ¿no? O si vas a Austria, me aprendí que era el swart, bueno, un impronunciable que es el café negro también. Y entonces, parafraseando a Unamuno, pensar que hay muchas formas de ser y de estar en el mundo fuera de lo hegemónico, esto no lo dice, que el racismo se cura viajando, el fascismo leyendo y el sexismo casi siempre tomando café. Y poco más. Muchas gracias. Marta. Bueno, lo que me pone la presentación de diapositivas, en primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias a la Federación por haber contado conmigo, y no conmigo como Marta del Pozo, sino con el Máster de Estudios en Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca y con el Doctorado de Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad de la Universidad para estar hoy aquí.
Gracias a Teresa por su amable presentación, se nota que es amiga mía, con lo cual todo lo que ha dicho lo podéis obviar porque es absolutamente, como digo yo en mi materia de derecho procesal, recusable porque no es imparcial, en este caso por amistad íntima. También un placer compartir la mesa con Mercedes, que ya he coincidido con ella, con Rafa, que lo acabo de conocer y me parece que tiene suficiente currículum para estar aquí, en contra de su opinión. Y con Ana, porque el diario.es me llama con frecuencia cuando hay cosas de violencia de género y de interrupción voluntaria del embarazo, pues para que les cuente lo que me parece o lo que pienso o lo que siento. Os he traído una presentación, ahí tenéis el título, es una idea sobre, algunas ideas o reflexiones sobre que yo creo que hay que introducir o que es esencial, fundamental, y estamos perdiendo un tren y otro y otro y otro y otro, no solo la igualdad, sino la perspectiva de género y la educación, y hay que hacerlo desde la infancia hasta la universidad. Voy a contaros para empezar una anécdota, algunas ya me la habéis oído contar, pero es que es una anécdota que marcó mi trayectoria académica y profesional. Es cierto que los estudios de género de la Universidad de Salamanca son un referente a nivel nacional y ya internacional. Este año tenemos estudiantes de Brasil, tenemos una estudiante de Italia que ha estado 2 años intentando venir a hacer nuestro máster, y ha tardado 2 años en conseguirlo. Hemos formado a ciudadanas chinas que están en China con el máster de género, árabes, iraníes. Luego, es cierto que el máster es un referente a nivel nacional e internacional. Y es más, ahora que estamos en precario y que la Universidad de Salamanca ayer mismo ha aprobado en Consejo de Gobierno unas normas para eliminar determinados másteres de cuestiones sesudas porque no tenían suficiente alumnado, nuestro máster crece y cada vez tiene más estudiantes. Eso sí, prácticamente el 95% mujeres. Este año tenemos 2 hombres y ya nos parece un triunfo. Y el doctorado también crece mucho, tiene mucha matrícula, mucha demanda, y ahí sí que hay algunos hombres que se están atreviendo a hacer tesis de igualdad y de género. Pero estos estudios que ya están consolidados, cuando llegó el momento de ponerlos en marcha, tanto yo como la catedrática Ángela Figueruelo, que dirige el máster del que yo soy secretaria académica, pues no os podéis hacer ni idea de lo que nos costó. Porque en la comisión que se encargaba de aprobar en la Universidad de Salamanca los nuevos títulos, no es que hubiera micromachistas, es que había machistas. Eran 12 hombres, conocidos como los 12 hombres sin piedad, no había ninguna mujer, y claro, imaginaros lo que es explicar a 12 hombres catedráticos con una media de edad de 60 años, provenientes de las ramas como botánica, fotónica, física cuántica, economía de la empresa, que era el género. Nos costó no sabéis cuánto. Pero nosotras dos, que yo siempre digo que somos muy brutas, volvimos y volvimos y volvimos y volvimos y volvimos, y al final el máster salió bendecido de la Universidad de Salamanca y la Junta de Castilla y León lo aprobó a la primera y lo verificó a la primera sin absolutamente nada que tocar ni nada que modificar. Recuerdo una frase especialmente, que puede ser un micromachismo, pero creo que es un machismo, de uno de aquellos hombres miembros de esa comisión, que nos dijo que el género no era una categoría científica, y que lo que nosotros estábamos pretendiendo era aprobar un jardín que tenía flores de muchos colores. Claro, probablemente esto tenía un contexto, pues ya os digo, o una connotación machista. Y eso no sucede a las mujeres que trabajamos género en la universidad, y si no, luego me podrá corregir Mercedes. Yo tengo que hacer el doble de currículum que el resto de profesoras o profesores. Tengo que hacer currículum de género y currículum de no género. ¿Por qué? Porque cuando voy con el currículum de género a un tribunal o a una acreditación nacional o a pasar algún filtro, parece que el género se sigue menospreciando, parece que se sigue pensando que no es una categoría jurídica, parece que esto lo tenemos que hacer por amor al arte y que yo luego me tengo que dedicar a hacer otras cosas, lo cual me lleva a hacer doble trabajo, cosa que no me importa, porque yo creo que explicar género, explicar igualdad y trabajar la violencia de género, que yo la trabajo, está en el ADN. Entonces, si es algo que está en mi ADN, no me importa dedicarle el doble de horas, pero daos cuenta que eso significa el doble de esfuerzo, el doble de trabajo, etcétera, etcétera. Después de esta anécdota, sin más dilación, lo primero que me gustaría traeros son algunos datos. Es decir, yo creo que el micromachismo y que el machismo, evidentemente, lesiona la igualdad. En esa lesión de la igualdad, en su forma más brutal, está la violencia de género. La violencia de género es un ataque contra los derechos humanos, contra los derechos fundamentales, contra la dignidad, contra la salud, contra la vida, contra la integridad moral, contra la integridad física. Y entonces hay que educar en igualdad, hay que educar en género, porque todo eso se va a proyectar en cascada y en cadena a ser una sociedad más igualitaria y a evitar la violencia de género, que ya os digo que es el símbolo más brutal de la desigualdad. Para demostraros eso, o por qué hay que hacer eso, algunos datos. Datos que a mí, cuando los leí, se me ponía la piel de gallina. Yo, que trabajo con estudiantes de tercero y de cuarto de grado,
de Derecho, de primero de Criminología, de tercero de Criminología, que están en una franja de edad de 18, 20, 22 años, piensan cosas como esta, o suceden con ellos cosas como esta. Y tenéis el primer dato alarmante. Los centros de malos tratos dicen que las mujeres que acuden a pedir ayuda cada vez son más jóvenes. Fijaros la franja de edad, entre 15 y 19. Luego tenemos un problema gravísimo con las relaciones jóvenes de pareja, que no son igualitarias. Y no son igualitarias porque no se ha aprendido que sean igualitarias. Luego explicaré por qué. Los chicos consideran de su propiedad a sus novias de 15, 16 y 17 y piensan que les pueden imponer sus gustos, la ropa que se tienen que poner, a dónde tienen que ir, y eso es violencia de género. Justamente la pareja joven, que es cuando se supone que el amor, si entendido como amor, luego reflexionaré sobre ello, tiene que ser un momento álgido, está generando un momento terrible y está experimentándose un crecimiento brutal de violencia de género en parejas jóvenes. Pero cuando veis esos datos de ese estudio magnífico que hizo el Ministerio en colaboración con las universidades madrileñas, viendo en esta misma franja de edad qué sucedía con la violencia de género, a mí se me pone la carne de gallina cuando leo algo como la primera afirmación que tenéis ahí. Un 21% de los adolescentes dicen que el hombre no debe llorar. Un 21%. Casi 1 de cada 4. Claro, el hombre no debe llorar, ¿por qué? No puede llorar, ¿por qué? Porque es muy macho. Y el que llora no es un macho, es una nenaza. Eso es un machismo y un micromachismo. O tenéis ahí otro dato escalofriante. El 12,8% no considera que sea maltrato una amenaza. O ahí tenéis otra idea, la última. Entre 14 y 19 años, las chicas que consideran que el chico que sale con muchísimas chicas es estupendo y la chica que sale con muchísimos chicos es otra cosa muy rara. Se está produciendo además un fenómeno de control por redes sociales, de control por WhatsApp, por Twenty, por Facebook, de pedirle la contraseña a tu novia, de controlar con quién habla, qué hora habla, cuándo llega, cuándo no llega, de cuando luego rompe contigo, subir las fotos a Internet, y sabéis que quitar las fotos de Internet es muy difícil. Y entonces todo eso tiene el origen en la falta de educación en la igualdad, para la igualdad, con la igualdad, en la perspectiva de género desde abajo, y eso está creciendo espectacularmente en nuestro país. Ahí tenéis, el 23,2% de las chicas dice que los chicos ha intentado que no salieran con sus amistades cuando tenían una relación. El 12% considera normal que su pareja le diga con quién puede hablar, dónde puede ir o qué tiene que hacer. Pero Dios mío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo casi 13 de cada 100 chicas pueden pensar que eso es normal? Que la relación de pareja joven es el control, la dominación, la sumisión del hombre sobre la mujer. Y sobre todo, que eso es el amor romántico. Y que eso es lo bueno, lo guay, lo chachi. Yo siempre hago el mismo ejercicio con mis estudiantes. Les digo a ellas, pensad que salís con el chico de vuestra vida, con el que queríais desde siempre. Y al final está saliendo con vosotras. Os manda 150 WhatsApp en media hora. Y estáis con vuestras amigas. ¿Cómo reacciona ella y cómo reaccionan las amigas? ¡Jo, tía, cuánto te quiere! Lo tienes en el bote, qué suerte, ya me gustaría a mí. Y ella feliz. Si eso lo piensa el chico, ¿cómo reacciona él? ¡Buf, qué pesada! ¿Cómo reaccionan los amigos? ¡Jo, la que te cayó, macho! Madre mía con la pariente, te has estado todo el día persiguiendo. Entonces, eso, su origen, trae causa de esa falta de educación en la igualdad para la igualdad y de la introducción de la perspectiva de género. Ahí tenéis datos también, que vais viendo, porque en rojo tenéis la última estadística y en verde tenéis la anterior, y habéis visto cómo se experimenta un crecimiento brutal de violencia de género en parejas jóvenes relacionadas con las nuevas tecnologías. Luego esto, lejos de disminuir, crece, y la culpa es de que nos falta esa perspectiva de género y esa perspectiva de igualdad en la educación. Luego vamos al CIS y hablamos de nuestros mayores, ya no de los adolescentes. Y cuando se hace la última encuesta relacionada con la violencia de género, nos encontramos con eso, que el 10% del hombre y el 8% de las mujeres españolas, según el CIS, aceptan o toleran la desvalorización de la mujer. Es decir, tú no vales para nada, tú dónde vas a ir, tú vete a fregar, tú sin mí no eres nada, a mí cómo me vas a dejar, eres una muerta de hambre. Eso se tolera en el 10% de los hombres, cuidado, y en el 8% de las mujeres. Hay veces que las mujeres son más micromachistas que los hombres, si me permitís la expresión. Las amenazas verbales se toleran en el 7% y en el 6%. La violencia sexual en el 2%. Pero no vamos a superar nunca el débito conyugal. De cuando él quiera y como él quiera. Y tú sumisa.
La violencia física, el 2% en varones y el 1% en mujeres. Y luego, otro problema muy grave, el micromachismo y el machismo que trae, el mito. Ella se deja maltratar porque quiere, porque le gusta, porque le va la marcha, algo habría hecho ella, jolín, es que seguro que ella le tenía, bueno, Pero eso también está calando en la sociedad, y eso es producto y fruto de la falta de educación para la igualdad y de la perspectiva de género en la educación. Es decir, ¿quién tiene la culpa? Ella. Ahí tenéis el dato, 35%. La mujer es maltratada pues porque ella quiere, porque ahí se queda. La peor pregunta que tú le puedes hacer a una mujer maltratada es ¿por qué te quedas? Eso significa que no entiendes nada de la violencia de género. Y eso hay que aprenderlo desde abajo, desde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Otra cuestión, claro, si esto es irremediable, pues como no se puede hacer nada, todo esto son paparruchas. ¿Para qué vamos a educar? Hay un sector que sabéis que dice y también es un micromachismo, ¿qué más queréis? Si ya sois iguales que nosotros, venga ya, sois unas pesadas, sois unas feminazis, ya está bien. O los que ven la perspectiva de género como atacar al hombre. Todo lo contrario. O el 6% lo justifica porque había violencia de género, lo decía Rafa. Mi bisabuela, mi abuela, mi madre, pues yo también, me conformo. Y todo eso hay que reeducarlo, reenfocarlo. Además, ¿por qué aguantan las violencias las mujeres? Por sus hijos, el 89%, por la dependencia económica, el 67%, etcétera. Otra cuestión que me preocupa, y voy a ir finalizando porque me quedan 5 minutos. Caemos en los índices de igualdad. ¿Por qué? Pues porque estamos perdiendo oportunidades de introducir género e igualdad en la educación. En la escuela, eliminando educación para la ciudadanía, en las universidades, no hay asignaturas troncales obligatorias de violencia de género y de igualdad. Eso lo tendría que aprender un ingeniero, un médico, un trabajador social, un licenciado en Derecho, me da exactamente lo mismo. Ver cómo hemos ido bajando al 10, al 12 y al 30. Y el mito del amor romántico, lo que decíamos. El control es amor romántico, nada más lejos de la realidad. El amor romántico es crecer al lado de la otra persona y que te respete, no que te pisotee y que te arranque las raíces. Y por eso hay que educar para prevenir las señales de alerta del malentendido amor romántico, que son esas que tenéis ahí. Cuando hay príncipe encantador y princesa encantada, cuando él está todo el día lo mío, lo mío, lo mío, lo que yo te diga, donde yo te diga, como yo te diga, cuando luego llega sin ti no soy nada, si me dejas me muero, me tiro por la ventana, cuánto te quiero, y sobre todo los celos, esos son ideas que van a generar después violencia de género. Y eso hay que educarlo desde abajo, en la familia y en la escuela. Y que no nos ayuda tampoco la imagen de la mujer y del hombre en la literatura, en el cine. ¿Qué música escuchan nuestros jóvenes? Reggaetón. Para oírlo. ¿Qué libros leen? 50 sombras de Grey, analizada con perspectiva de género, es brutal. ¿Qué películas ven? Crepúsculo. Mujer humana que por hombre vampiro renuncia a su ser. Madre mía. Pero eso no se contrapesa con la educación. Y además la socialización de la mujer y del hombre es diferente, ya lo sabéis. Al hombre se le educa ¿en qué? En la ética de la justicia, a jugar al balón, a ganar, a los valores. A la mujer a qué? En la ética del cuidado. Por eso cuando hay maltrato de género y entramos en la tercera fase de la luna de miel, claro, tú te quedas, ¿por qué? Porque dices, yo te voy a hacer cambiar, yo te voy a cuidar igual que cuidaba a mis muñecas de pequeña. ¿Cuál es la solución? Y termino. Esta es la solución. Si yo os digo que veis ahí, ¿qué veis ahí? Me decís, puntos, no sé, un círculo amarillo, no lo sé. Pero cuando yo he estudiado astronomía, veo eso. Uno de los puntos y veo constelaciones. Y por eso se necesita educación en género. Porque yo no puedo reconocer lo que es violencia de género, yo no puedo reconocer lo que es un micromachismo, yo no puedo reconocer lo que es un machismo si no me han enseñado la categoría para reconocerlo, si no tengo gafas de género. Por eso hay que implementar la educación y la igualdad en género en la familia y en la escuela. Y eso me haría ver con género esos datos que tenéis ahí. Ver que las mujeres son las que se quedan en casa cuidando, ver que para que una mujer llegue al mismo puesto que un hombre en la universidad tiene que trabajar 2,5 veces más, ver que la mujer gana 5.744 euros menos, pero todo eso es visto desde la perspectiva de la igualdad y del género. Porque la perspectiva de género, que es otro micromachismo, no significa que nosotras nos queramos adelantar en la carrera, no, es que queremos salir en la misma línea. Ya correremos nosotras por nuestra cuenta. No significa discriminar al hombre, significa dejarnos salir en la misma línea, porque ya sabéis que el género es una diferencia artificial que se puede cambiar. Y se entiende que es una diferencia que no se puede modificar. Eso es una diferencia sexual.
Ahí tenéis un ejemplo bien claro. ¿Solo la mujer puede dar el pecho? Evidentemente. ¿Solo la mujer puede parir? Evidentemente. Diferencia sexual, no se puede cambiar. ¿Pero solo la mujer le puede dar al niño el biberón? Claro que no. Eso es una diferencia de género que hay que atacar con esta educación que yo os decía. Por eso hay que introducir la perspectiva de género, la igualdad, desde abajo, desde la escuela, en la universidad. Y para terminar con esa viñeta, y tardo 3 segundos, Teresa, te lo prometo, esto ya está generando otra cuestión que a mí me preocupa mucho. Y ya voy a daros la última vuelta de tuerca. Cuando no educamos en igualdad y en perspectiva de género a los niños y a las niñas, ni a los adolescentes, ni en la universidad, al final tenemos un efecto dominó que sabéis cuál es. El siguiente. Si veis las últimas estadísticas de órdenes de protección, por ejemplo, de víctimas de violencia de género, os dais cuenta que las mujeres cada vez confían menos en la justicia, que es a lo que yo me dedico. Cada vez piden menos órdenes de protección, cuando el Instituto de la Mujer dice que cada vez hay más violencia de género, porque la macroencuesta demuestra que la violencia crece. Pero no es que se pidan cada vez menos órdenes, es que cada vez se conceden menos órdenes. ¿Eso por qué es? Porque los jueces y las juezas que tienen a cargo esos juzgados y los magistrados y las magistradas, como les falta educación en igualdad y en género, porque no tienen que tener un título de igualdad y de género para estar al frente de los juzgados de violencia sobre la mujer, están repitiendo machismos, micromachismos y estereotipos. Y eso está generando la denegación de órdenes de protección, el incremento de absoluciones y que las mujeres cada vez tengan más difícil salir del ciclo de la violencia de género. Luego, hay que empezar ya, porque estamos perdiendo una oportunidad muy valiosa para terminar con estos comportamientos. Muchísimas gracias y luego en el coloquio, si tenéis cualquier cosa, encantada.